Herzlich willkommen. Herz, das Herz, es el corazón. Willkommen, bienvenido. Nos saludamos también con frohes Fest, schöne Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Que todo es Feliz Navidad. Mein Name ist Henriette Hummel. Mi nombre es Henriette Hummel. Ustedes ven que aquí puse el verbo en azul. Es el verbo ser o estar. Solo tenemos uno, no como ustedes, el ser o estar. Y conjugamos dependiendo de las personas. Aquí es en la tercera persona singular, ist, porque nos referimos a mi nombre es. Si yo quiero decir yo soy, tengo que usar ich bin. Eso vemos en un ratito si nos da tiempo. Heute ist Montag, der 9. Dezember 2024. Hoy es lunes, el 9 de diciembre 2024. ¿Qué tenemos aquí? Hoy es, heute ist, tenemos el verbo ser o estar. Tenemos el día, que es lunes, lunes en alemán, Montag, con mayúscula, porque solo todos los nombres propios son con mayúscula y todos los sustantivos o adjetivos sustantivados o verbos sustantivados se escribe con mayúscula. Yo subrayé 9, neun, que es el número 9, y para hacer el ordinal lo vemos en el puntito después de 9, neunte, y diciembre es Dezember. Allí vemos que tenemos después del número 9 un TE que ponemos para el ordinal. Los ordinales en alemán son el número más TE hasta el número 20. A partir del número 20, que es 20, lo vemos abajo de diciembre, 20, ponemos STE para hacer un ordinal. Para hacer el año solo decimos 2000, 2 es 2, 1000 es 1000 y después agregamos la decena que es 24 unidades primero, 4 es 4 y después la decena 20. Was steht heute auf dem Programm? ¿Qué tenemos hoy en el programa? Pues Weihnachten, die besinnliche Zeit, el tiempo de reflexión. Hoy voy a hablar un poco del árbol de Navidad, del Tannenbaum, el abeto. En Alemania es muy común comprar un árbol de Navidad y uno o los más populares son el abeto, Nordmantanne o die Blautanne, que es el abeto blanco. En los primeros dos fotos pueden ver un abeto con mucha nieve y es muy común ver estos en los bosques de Alemania y es hermoso en invierno caminar por los bosques. Este abeto puede llegar a una altura de 30 metros. Al lado ven abetos que están listos para ser colectados y hay muchos lugares que venden estos abetos y se puede ir a cortarlos uno mismo. Abajo pueden ver el abeto blanco y ven que tiene como más de más hojas, decimos, aunque son muy picosos estas hojas.
Se usan también mucho en Alemania, pero es mucho más caro este árbol. Es un símbolo central de la fiesta de Navidad y muchos se ponen estos dos árboles. El árbol, el abeto blanco, llega a una altura de 20 metros o puede llegar hasta 20 metros. Y estos árboles son conectados, muy conectados con Navidad. Aquí puse un verbo que ustedes pueden ver en azul. Se llama schmücken. Schmücken es decorar. ¿Qué hacemos con estos árboles? Los decoramos. Wir schmücken die Bäume mit Lichtern und festlichen Elementen. En los costumbres antiguos de Europa, estos árboles fueron decorados con elementos festivos, con luces y muy sencillos al principio. El costumbre del Tannenbaum o del abeto y decorarlo durante este tiempo de Navidad en invierno es es una costumbre pagana. En las culturas célticas y germanas tuvimos estos árboles con estas hojas distintas como del abeto y como los pinos, como un símbolo de vida eterna, porque también en Navidad eran siempre verdes y no como los árboles caducifolios que pierden sus hojas en otoño. En el tiempo pasado, estas plantas eran sagradas y fueron usados en rituales. En, nosotros decimos Wintersonnenwende, que fue o que siempre es el 22 de diciembre y es el día más largo del año. Es solsticio de invierno. En el medieval, este árbol, abeto, fue presentado como en el Edén con Adán y Eva y fue muy popular en Europa. Los juegos se presentaron en la mayoría en las iglesias durante las festividades navideñas con este baum del paraíso. Fue decorado con manzanas y presentaron la caída de Adán como un precursor de este árbol de Navidad que ahorita tenemos, un precursor simbólico. ¿Cómo llegó el árbol de Navidad a la tradición cristiana? Esta costumbre de poner el árbol de Navidad se estableció en las regiones alemanes en el siglo XVI y XVII y presentó la vida interna en las regiones de Alemania, que presentó también el nacimiento de Jesús. En la canción, en la canción navideña O Tannenbaum, que fue escrito por Ernst Anschauet, del sur de Alemania, Leipzig, en el año 1827, se presenta o se canta sobre la belleza y el verde interno de este árbol. Las primeras anotaciones que hablan de un árbol decorado se data del principio
del siglo XVII en textos alemanes. A partir del siglo XVIII, el árbol de Navidad era una parte muy fija en las regiones de Alemania. Durante estos tiempos, al principio o en el siglo XVIII, la decoración era muy sencilla. Se usaba manzanas, nueces y velas. Las velas representaron la luz Jesús en la obscuridad de este mundo. ¿Cómo llegó el árbol navideño a otras culturas? Gracias a la familia real en Inglaterra por el príncipe Alberto, en 1841 se difundió el árbol de Navidad afuera de Alemania. Él puso un árbol de Navidad en el Palacio de Windsor. Él era esposo de la reina Victoria y también era de origen alemán, Alberto. Alberto y su esposa Victoria eran muy popular en Inglaterra y inspiraron muchos británicos para seguir su ejemplo. La tradición se extendió a otros países europeos y después también a América, donde la tradición, especial en el siglo XVIII, se hizo más popular. En el segundo parte del siglo XIX también fue un costumbre, una tradición que ya todos siguieron. También la decoración fue, fue mucho más diverso en el siglo XIX y empezamos con esferas y con cadenas de luces y estrellas. Vamos a ver. Okay. Ahorita les quisiera presentar algunos datos de alrededor de Navidad. Un árbol, un abeto por metro en Alemania cuesta entre 22 y 30 dólares. Si pensamos en este árbol, el abeto blanco puede costar 5 veces más, porque son muy especiales, muy raros y es difícil encontrarlos. 99.200 toneladas de velas fueron importados a Alemania en el año 2023. Muchos. Allí al lado derecha ustedes pueden ver Lieblingsweihnachtsfilme. Pues, ¿qué les gusta a los alemanes ver durante Navidad? En una sesión anterior yo comenté que vemos algo muy tradicional para los niños, es die Augsburger Puppenkiste. Es un teatro de títeres, pero también la familia en general, que les gusta ver Cenicienta, el pequeño Lord. Y que puse allí, ¿cómo se llama este? Mi pobre angelito, que es Kevin allein zu Hause. La vez pasada también hablé del Adventskranz. Esto es la corona de Adviento y 55% de los alemanes ponen uno. Puede ser afuera
en la puerta de entrada o en la sala. Por general, el árbol de Navidad tiene una altura de 1,60 m hasta 1,75 m. En el centro pueden ver so eine Bescherung, Weihnachten in Zahlen. Como ya mencioné, todo en números, ahí dice Weihnachten in Zahlen, Navidad en números. Y so eine Bescherung puede tener dos significados. Puede ser, qué lío, si algo pasa, so eine Bescherung. O so eine Bescherung es como, Bescherung realmente es el intercambio de regalos. Pero así, con el signo de exclamación, es como, qué lío. Quisiera seguir con, a la derecha en el centro, Lieblingsweihnachtsbaumschmuck der Deutschen. ¿Qué significa eso? Lieblings es favorito y Weihnachtsbaumschmuck, Schmuck es adorno, Weihnachtsbaum es el árbol de Navidad. ¿Qué es que más nos gusta? Aquí tengo Kugeln, que son esferas, Lichterketten, cadenas de luces, Engel, que son angelitos, Lametta, es como papel de aluminio que se ve como hilo, o no, y es como hielo y presenta o debe de presentar el hielo. Son como hilos cortados, pero de papel de aluminio. Y Holzfiguren son como figuritas de madera. Me gustaría mostrárselo ahorita. Aquí tenemos las esferas. Hay muchísimos en una variedad de colores. Los más tradicionales son estos que todavía tienen como brillantín y en la esfera de rojo, verde, dorado o plateado. Y aquí tenemos en la meta estos hilitos de aluminio que presentan el hielo. También hay esto en verde y en rojo y pues estos son los más tradicionales. Nosotros siempre hemos usado de este color. Aquí ustedes pueden ver las figuritas. Son muy, muy comunes. Tienen un hilo en la parte de arriba y se decora el árbol también con estos. Son figuritas pintadas de madera. Abajo tenemos las estrellas, se ven como nieve, como Schneeflocken. Estos se puede comprar ya hechos o en la escuela, en las clases de arte, también se hacen mucho. O las familias, como hacemos manualidades juntos en la familia los fines de semana, cuando es Adviento. Muchas familias se sientan con sus hijos, hornean galletas o hacen manualidades. Regresamos aquí a los números. 34% de los alemanes se sientan molestados cuando reciben una llamada de la oficina durante el tiempo festivo. Y 30 millones de árboles navideños se ponen en las casas de Alemania. 30 millones. Es bastante. En Alemania tenemos 85 millones de habitantes y 30 millones de árboles. ¿Qué más? Arriba a la derecha vemos 250 euros. Este año o el año pasado, 2023, los alemanes
gastaron en promedio 250 euros para regalos de Navidad. ¿Cuánto es eso? ¿Como 5,000 pesos? Pero hay que pensar que se gana diferente en Alemania. También la renta es más alta, pero es bastante. Ujú. ¿Por qué vemos un serrucho allí? Axt oder Säge. Säge es serrucho y axt es como hacha. ¿Qué pasa con esto? 22%. 22% de los alemanes, ellos van y cortan su árbol con axt o säge, con hacha o serrucho. Es permitido porque pueden ir a los lugares donde los cultivan y pueden elegir su árbol. ¿Qué son los regalos más comunes en Alemania? Son vales y dinero, Gutscheine und Geld, Lebensmittel, que es alimento en general, und Süßwaren y dulces o panes dulces. Spielsachen, juguetes, Kleidung, ropa y libros. Ahí en paréntesis dice aus Papier. Entonces no es con Kindle, con la compu para leer libros. Son Bücher. ¿Por qué usamos mucho los libros? Pues por el clima. Es mucho más fácil que en los climas de México. Algo muy importante en Alemania, también como en la festividad de Pascua, tenemos estos dulces de chocolate. Es el Santa Claus en invierno o en los días festivos de Navidad. Y consumimos o se producen, después se consumen, 167 millones de estos Santa Clauses de chocolate. Y sí, los comemos mucho chocolate en Alemania. Allí vemos DHL. ¿Qué hace DHL? Paquete, que son como paquetes, y ellos, ¿qué hacen ellos? Pues entregan 11 millones de paquetes antes de Navidad. Ya como dije que pues el abeto y el árbol de Navidad, este abeto, 80% de los alemanes compran el abeto. ¿Y de dónde viene? Pues 83% viene de Dinamarca. Lo importamos del extranjero, Ausland, extranjero. Por último, allí en la esquina vemos el calendario, es el Adventskalender. 68% de los alemanes adultos tienen un calendario de Adviento. Normalmente la idea es para los niños, pero todos somos niños, no importa qué edad. Entonces los alemanes, 68, tienen uno, los adultos. Algo muy bonito es que muchos lo hacen a mano y hay una diversidad increíble de estos calendarios. Depende de la imaginación de uno y qué tan bueno uno es en hacerlos, producirlos. Normalmente al principio eran calendarios de dibujos y con ventanitas para abrir cada día un chocolate. Ahorita pues hasta hay calendarios de Lego
de Playmobil, dependiendo de las marcas o dependiendo de los productores de chocolate, cada quien ya pone su calendario. La idea es abrir una ventana cada día y recibir algo que no es tan caro, pero un bonito detalle. Esto ya vimos, esto se llaman Strohsterne. También todo es decoración del árbol de Navidad. Ahorita me gustaría ver un poco la gramática para tengan una idea cómo funciona la lengua alemana en diferencia de español. Tenemos aquí los pronombres personales. Personalpronomen. Ich es yo. Este ich, la CH, se pronuncia como Ximena, Ximena. Entonces es ich. La segunda persona singular es du, que es como tú. Tenemos tres pronombres personales, él sí es, que es él, ella y algo neutro, como das Geschenk, el regalo, que es es ist schön, el o es bonito, es. No sabemos si es masculino o femenino, es neutro, das Geschenk, el regalo. Si sustituimos el regalo por un pronombre, sería es. También el niño, no sabemos en alemán por la palabra das Kind, si es masculino o neutro. Si sustituimos das Kind, el niño o la niña, por un pronombre sería es. Ahorita vemos los pronombres personales de plural. Nosotros. No vemos en este pronombre personal si es masculino o femenino. Si hablamos de wir, nosotros, no sabemos si solo son hombres, si solo son mujeres o los dos. Depende, esto solo se nota con el contexto. Ihr es ustedes. Si yo, como maestra, me dirijo a alumnos alumnos y no es formal, digo ihr. Ihr heißt Maria und Pedro. Ustedes dos enfrente de mí, ihr, heißt, ustedes se llaman Maria und Pedro. Ihr. Es dirigirse a los dos o a varios. Ihr, menos formal. Y se pronuncia ihr. La IH se pronuncia como una I larga. Ahorita tenemos algo interesante. Allí abajo tenemos sí, que no es sie, se pronuncia sí, y siempre es como una I larga, como IH también es largo. Vemos que tenemos sí ahí en negro, que es ellos o ellas, no sabemos, depende del contexto o sí, o tenemos que ver la situación. Ahorita, ¿por qué sí en rojo y en mayúscula? Esta es la forma formal en alemán. Si nos dirigimos a alguien formalmente, al señor García, a la señora García o a los señores García, es cuando usamos sí. Ahorita vemos cómo funciona. Los verbos regulares normalmente tienen, o regulares tienen la terminación e para la primera persona, st para la segunda persona singular y t para la tercera persona singular. En el plural tenemos las terminaciones en para nosotros, nosotras,
Para la segunda persona plural con T y con formal o plural de ellos o ellas tenemos EN. ¿Qué nos ayuda? En wir y sí tenemos el EN al final, el sufijo EN. Ahorita es muy teórico. En un ratito más vamos a ver cómo funciona. Que no he mencionado hasta ahorita. La E en paréntesis. ¿Por qué tenemos la E en paréntesis? Pues lo tenemos para la segunda persona singular, para la tercera singular y para la segunda en plural. ¿Por qué? Pues usamos o agregamos la E también como sufijo más la otra terminación, el otro sufijo, en verbos que terminan en su raíz en una T o D. Hasta ahí. Okay. Aquí tenemos el verbo ser o estar con los pronombres a la izquierda, como ya los conocen. El verbo ser o estar es irregular en alemán. Si yo digo, por ejemplo, yo soy Henriette, voy a decir ich bin Henriette. O du bist Maria. O er ist Franz. O wir sind, nosotros somos. O ihr seid, ustedes son María y Pedro. O sie sind, ellos allí en el patio, ellos son Ana y Thomas. O sie sind Frau und Herr Müller, Frau und Herr García. Ustedes son. Aquí a la derecha tenemos el verbo schmücken, que es decorar. Lo usé hoy para la conjugación porque hablamos del árbol de Navidad. ¿Y qué hacemos con este árbol? Lo decoramos. Yo les dije de las terminaciones aquí, como vemos, EST, TEN, TEN, son los sufijos de los verbos regulares. La raíz es schmück y quitamos la EN. Como termina en K y no en T o D, solo ponemos estas terminaciones, no tenemos que agregar una E. Entonces, si yo digo ich schmücke, yo decoro, usamos solo la E más el pronombre personal. No podemos decir solo schmücke, decoro, como en español, porque siempre necesitamos el pronombre personal, siempre. Con schmücken es un verbo interesante porque nos preguntamos, ¿qué decoramos? Pues es el objeto directo que decoramos. Decoramos algo. Si yo tengo los sustantivos, por ejemplo, como der Baum, el árbol, con el artículo der, que es masculino, y yo digo que decoro el árbol, tengo que decir, ich schmücke den Baum, yo decoro el árbol, porque es el objeto directo. Yo soy el sujeto y que decoro el árbol, que es masculino. Y si uso el artículo en objeto directo, der cambia a den. Ich schmücke, vemos arriba, yo decoro. Ich schmücke den Tannenbaum. Todos lo demás como die y das no cambian como objeto directo. Es algo pues interesante de tener en mente cuando uno aprende alemán.
En las primeras lecciones, solo masculino cambia como objeto directo en su terminación del artículo o también en terminación del artículo indefinido, solo masculino. Hasta ahorita no he mencionado algo de las letras que ven, algo que no tenemos en español. Por ejemplo, U con diéresis. Tenemos también otros como A con diéresis o O con diéresis. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, vamos a ver si lo encuentro aquí. Ujujú. Sí, cuando uno busca no encuentra. Ahorita no lo encuentro. Es una SZ. Es una S muy fuerte. Se ve como una B. Ah, aquí está. Außerhalb. En el título o en la pregunta. Außerhalb, afuera. Afuera, außerhalb. Es esta letra que se ve como con una B con colita. Se llama SZ y es una S fuerte. Entonces, los vocales, los tres que mencioné con diéresis y esa, el SZ, no tienen en el español. Nosotros tampoco tenemos ella, la doble L con esta pronunciación. Tenemos palabras con doble L, pero se pronuncia como una L rápido. Y no tenemos la ñ con el tilde. Los demás sí, como en español. ¿Qué más? Tenemos este IE como en sí, en el pronombre sí, que ya mencioné, que es IE, es una I larga. Si vamos a esta palabra, vamos a ver. Ujú. Aquí en el centro, en die Tradition des Tannenbaums ist mit Weihnachten fest verbunden. La palabra Weihnachten. La EI se pronuncia ai, ai. Si usamos un artículo, das, y ai, decimos el huevo, das ai. Entonces, EI siempre se pronuncia ai. Y no se dice de Weihnachten, es Weihnachten. ¿Ok? Aquí en las últimas palabras, in vielen Teilen, podemos ver en vielen la IE, que es la I larga, vielen, muchas, y Teilen, partes der Welt, del mundo. En Teilen vemos el I otra vez, que es I. Eso ayuda un poco al principio de saber eso. ¿Cómo se escriben los verbos en alemán? Siempre con minúscula. Todos los verbos con minúscula o si uno los sustantiviza, se escribe con mayúscula. Si no, todos los verbos siempre en minúscula. Mm, Pues hoy fuimos muy rápido. Me gustaría presentarles al final esta canción de 1824 que se llama O Tannenbaum. Yo elegí una versión donde se canta en alemán, pero están los subtítulos o los subtítulos escritos en español. Una cosa que me sorprendió en esta canción era que la traducción de las hojas de
de este conífera se habla que qué fieles son tus hojas. Nosotros realmente, por la importancia de estas hojas en verde, cantamos qué bonitos son tus hojas verdes. Entonces, cuando ustedes ya pueden escuchar en la canción fieles, piensan mejor en el adjetivo verde. Ok, vamos a ver. Lo voy a poner ahorita. So, dieses Lied O Tannenbaum wurde von einem Leipziger Chor oder von einem Kind im Leipziger Chor gesungen, de donde viene también esa canción donde fue escrito. Mañana les voy a hablar de más canciones navideñas y vamos a ver más cerca algunos, de dónde vienen, cómo es su traducción, dónde se canta. Y por el momento, pues yo digo gracias. Gracias por haber venido. Danke. Gracias. Auf Wiedersehen. Adiós. Y hasta mañana. Muchas Schöne gracias, Weihnachten. maestra Henriette, Danke, muchas Juan. gracias. Y para todos nuestros asistentes, les recordamos que este video del cual la maestra ha hablado se encuentra en la descripción. Compartiremos ahí la liga para que tengan acceso al video y lo puedan ustedes revisar. Gracias, maestra, le agradecemos muchos y que tenga muy bonito día. Danke, Juan. Auf Wiedersehen. Schöne Weihnachten.